Todos nacemos entonces con un alma común, en un campo espiritual que compartimos con todos los miembros de nuestra familia. Esta alma rebasa nuestro cuerpo y nos vincula con todos los que pertenecen a ese campo. Y a menudo se convierten en nuestro destino desde ya cuando estamos en el seno materno. Por ejemplo, una discapacidad o al hecho que algunos seres no hayan nacido a causa de un aborto o por otras razones. Entonces, al mismo tiempo nosotros nos convertimos en su destino. Por eso decimos que respetamos el destino del otro para no tener que cargarlo, si no lo cargamos. Esta alma común comprende, por un lado, un círculo más cercano, es decir, que incluye solo a ciertas personas y por el otro lado se extiende a otro u otros círculos, ¿no? Por ejemplo, el pueblo en el que nacimos, la tierra en que nacimos, la religión a la que pertenecemos y así. El círculo más cercano de nuestra alma pertenece justamente a estos que nosotros llamamos los que son nuestra familia, los más cercanos. ¿Cómo puede uno saber quiénes pertenecen a ese alma común? Bueno, él dice que lo sabe justamente debido a estos movimientos, ¿no? Y ahí nombra que esto, bueno, ya ustedes seguramente lo saben, quiénes son los que pertenecen, que son los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos. No todos pertenecen al campo. Eh, pero también pertenecen todos aquellos cuyo fallecimiento o pérdida resultó ventajosa para nosotros y nuestra familia. Por ejemplo, un señor X, vamos a imaginar, que tenía mucha plata y muere y le deja toda esa herencia a esta familia, porque no sé, porque tenía afinidad, porque eran amigos de papá, qué sé yo. Este señor, como hizo un beneficio para ellos, pasa a pertenecer a ese alma. Todos aquellos que murieron a causa de un miembro de nuestra familia. Supongamos que papá mató a este señor y bueno, sucedió este hecho, este señor pasa a pertenecer al alma, porque él fue el que lo mató, fue un miembro de nuestra alma quien mató. Todos los que causaron la muerte de alguien de nuestra familia o que le causaron otro tipo de daño en grado más severo. O sea, imaginemos esta mujer, no sé, secuestra a esta niña, vamos a hacer un ejemplo, y causa un daño a esta familia. Ella pasa a pertenecer al sistema. Por más que después ellos nunca más vean a su hija, pero ella ahora pertenece al sistema, por haber causado un daño. Eh, o sea que con todos ellos ahora compartimos un destino común. ¿Qué significa esto que acabamos de escuchar? La exclusión de nuestro amor provoca que un miembro de nuestra familia ocupe un lugar que no le corresponde y esto marca su vida sin que él se dé cuenta. Por ejemplo, debido a cualquier tipo de enfermedad o de discapacidad, pero también con respecto a cómo lleva su vida en los demás aspectos y cómo la termina. ¿No? Este es el caso cuando, no sé, imaginemos que en la familia, ¿sí? Eh, hay un tío, no sé, para explicar algo, ¿no? Que nació con una discapacidad, no sé, ya sea mental o física o lo que sea. Entonces el sistema lo excluye, y como es vamos a suponer, representa una vergüenza para la familia, lo apartan, ¿no? Nunca más se habla de él y todo eso. Cuando lo incluimos, ¿no?, en nuestra alma, se resuelve y el destino cambia.
Y la enfermedad también, si hay una enfermedad se cura. Por eso es tan importante esto de incluir a todos. Ayer estábamos con Pili, constelando esto de la vergüenza ajena, ¿se acuerdan? Y ella comentaba lo del curso de milagros, y yo le decía que era lo mismo, que plantea el curso de milagros, que la constelación. Es que mientras haya uno en mi mente, yo digo mente por decir mente, corazón me refiero, no en la cabeza, ¿eh? Uno solo que yo odie o repudie, es que no puedo sentirme pleno, no puedo ser feliz con uno que haya. Bien, ¿en dónde estaba? Entonces, dentro del alma empiezan a suceder desplazamientos. Es decir, que un miembro transfiere la responsabilidad al otro. O bien que un miembro de la familia que no se ve afectado directamente puede llegar a asumir las consecuencias de las conductas de otro, de tal forma que se puede enfermar o hasta morir. Y esos desplazamientos ocurren en muchos niveles. Y ahora vamos a ver estos niveles y esto es fundamental que lo aprendan. Por eso lo voy a hacer con detenimiento. Igual después la clase 8 lo vamos a repetir otra vez, pero no importa. Así ustedes si les quedan dudas, después en la vez que la repetimos, pueden aclarar las dudas, ¿no? El movimiento más común que sucede, o sea, desplazamiento más común que sucede dentro de los sistemas, yo hago esta familia así cortita, chiquita, para no hacer tanto lío, pero bueno, es el yo te sigo, el famoso yo te sigo. Por ejemplo, un hijo que se siente atraído por su madre que falleció a temprana edad, desea morir, como mamá murió, ¿m? Joven, ay, porque son redondos me es difícil ponerlo así, bien. Mamá murió joven y este hijo le dice a la madre, no es que se lo dice con la cabeza, entiéndase que lo dice desde el alma, ¿no? Porque es un alma. Dice, yo te sigo. ¿Por qué? Porque el hijo siente que si dice eso, si la sigue a la madre, va a terminar con la separación. Nosotros no soportamos la separación, o sea, queremos estar separados, pero es que necesitamos estar unidos. Todo eso que sentimos que falta, en este caso la pérdida de la madre, el hijo le dice, yo te sigo, porque él en su inocencia siente que si él la sigue a la mamá y muere, entonces está salvando a los otros, ¿sí? Está salvando al alma grupal. Por ejemplo, una madre, ¿sí? También puede ser al revés, muere el hijo, vamos a hacer al revés. Entonces la madre quiere seguir al hijo, también le dice yo te sigo, porque la madre se siente culpable por la muerte del hijo. Esto también provoca un desplazamiento. Estamos en el yo te sigo. Eso provoca enfermedades fatales, muerte temprana. Bien. La separación entre, bueno, los integrantes de la familia se anula dentro de ese alma cuando nosotros decimos esa famosa frase, tú perteneces, o no me acuerdo exactamente cómo es la frase, pero le damos a entender, ¿no? Que él se fue, pero yo aún vivo un poco más. Cuando la mamá dice, yo aún vivo un poco más. Y entonces salimos de la frase te sigo. Si yo no hago que el cliente haga ese movimiento, el desplazamiento no se va a solucionar. Bien, la entrada Patricia. Bien.
Vamos a aclarar de vuelta para que nos quede bien claro esto de los campos otra vez, del alma y del espíritu. Esto hay que saberlo como anillo al dedo. Eh, Dice que Rupert Sheldrake, que fue justamente el que habló y que descubrió esto de los campos morfogenéticos, dice que le dijo a Hellinger, ¿no?, que hace mucho había filósofos en Alemania que observaban la existencia de un alma común que actuaba en muchas áreas de la vida. De esta forma, muchos fenómenos de nuestro mundo serían inexplicables. En este contexto también hablan de un alma mundial. Dado que el concepto de alma se asocia con una enorme cantidad de ideas religiosas, dicha palabra fue sustituida por el término campo. Por eso nosotros en constelaciones usamos campo para referirnos a este alma grupal, porque es que la palabra alma tiene tantas connotaciones, es como el asunto de la conciencia, la mente y todo esto, que según la filosofía tiene diferentes definiciones, para no confundir usan campo, en lugar de decir alma común. Y algunos filósofos hablaban de un campo común al que denominaron campo del espíritu. Entonces, de esta manera se le quitó a este campo cualquier referencia personal que pudiera hacerse y se lo convirtió en algo objetivo e impersonal. O sea, no tiene que ver con la persona. Podemos observar que nuestra alma común se mueve dentro de cierto campo espiritual que parte de ciertas ideas. Estas ideas incorporan a todos los que pertenecen al campo espiritual y los toma a su servicio. Todos los integrantes de dicho campo deben compartir ciertas ideas, aun cuando parece que no tienen ni ton ni son, o sea, que no tienen lógica. Este campo espiritual determina qué es lo que los integrantes de un alma común deben conocer y saber acerca del propio campo, o sea, la información que compartimos. Estos campos del espíritu de ninguna manera son algo espiritual, en el sentido de que estuvieron sujetos a la razón y la percepción exacta, sino que son un sistema de creencias al servicio de ese espíritu. Para mí, ¿no? Yo, para hacerme más clara la cosa, yo asocio eso del campo del espíritu con lo que Carl Jung le llamó el inconsciente colectivo, en el que todos estamos sumergidos. Por eso, pues, bueno, él habló de los arquetipos y toda la historia. También es bueno a veces leer alguna bibliografía de Carl Jung porque ayuda mucho. Bien. Eh, entonces estos campos están al servicio de este alma común. Tienen muy poco en común con la palabra espíritu, o sea, no es que es espíritu porque es espiritual como nosotros entendemos lo espiritual, sino en que se puede o sea, entender como comprensión, como amor creativo, como lo que crea. Por eso el espíritu, ¿sí?, es lo que crea. Por eso el alma sería lo que mueve. El alma se mueve dentro del espíritu, podríamos decir. Por eso nosotros tenemos que acceder primero al movimiento del alma, que es cuando trabajamos con las emociones, con toda esta cosita, hasta que ordenamos esto, y ahí viene el movimiento del espíritu. Y somos guiados mientras vamos haciendo los movimientos del alma por ese espíritu. No es un espíritu como la paloma del Espíritu Santo de la iglesia, porque nosotros a lo abstracto nos cuesta comprenderlo, pero es que existe un espíritu, es real, que nos mueve a todos. Nosotros estamos todos siendo movidos por ese espíritu. Bien, entonces, a ver, que no me quiero ir por las ramas. Rupert Sheldrake
que vuelvo a repetir. Después si encuentro algún libro de Rupert Sheldrake que tenga por el Drive guardado, se los voy a compartir en el grupo para si ustedes quieren leer. Es bastante complicado, ¿no? No es sencillo de leer, pero bueno, para tenerlo como algún día uno tenga ganas de leer eso. Pero si no, pueden buscar información en muchas partes sobre lo que son estos campos. ¿Qué observó este Rupert Sheldrake? Que un campo espiritual solo puede cambiar bajo el impacto de otro movimiento del espíritu que proviene del exterior. Esto significa que la sanación de las enfermedades y del deseo de morir por querer seguir un muerto no pueden originarse dentro del alma o en el campo espiritual que la rige, sino que se derivan de un movimiento del espíritu creador, de eso que Hellinger le llama el alma, eso más grande. ¿Y cuál es la constante en el movimiento? Dice Hellinger, el sí. Solamente el movimiento sí es el que sana. Cuando yo digo no, sí estoy en la vida, no me muevo hacia la muerte. La muerte no significa tirar la pata solamente, porque la gente entiende que muerte es que patapum y me morí. Parece que es la única muerte que existe. No, la muerte existe a cada instante en nuestra vida. Estamos todo el día, tiene que ser nuestra amiga. Cuando yo me hago amigo de la muerte, voy bien por la vida. Ahora cuando yo le tengo chuchi y estoy enojada con la vida, digo no, y así estoy muerto, pero yo creo que vivo. Bueno, así estamos de locos todo acá. Tengo que comprender que el sí y el no, ¿sí? O sea, mi mente oscila entre esto y mi alma también, ¿no? Entonces, cada vez que yo digo sí, voy hacia la vida, y que yo digo no, me voy hacia la muerte, al rechazo. Digo, mi hija no debería ser así, muerte. Hijo, te acepto y te veo tal como eres, o te amo tal como eres, vida. Por eso estamos continuamente muriendo o matando a otros, o sea, nos suicidamos, somos homicidas todo el tiempo, porque es constante esto. Me equivoqué, ¡oh, la muerte! Esto me salió mal, ¡oh, la muerte! Vivimos la muerte a cada instante. Por eso entender esa idea de muerte es muy bueno también, porque no es lo mismo que la idea arcaica de muerte, ¿no? De tirar la pata y solamente eso es la muerte, y luego la vida es mientras el corazón late y vamos moviéndonos por ahí. Entonces solo el sí me sana. Bien. Por eso cuando estoy en el sí, estoy en sintonía con el movimiento del espíritu. Otra cosa que tengo que aprender es a vivir el instante. El sí y el instante son amigos, son muy buenos compañeros. Cuando yo vivo instante a instante mi vida, estoy en el sí. Porque doy un pasito y digo sí, doy otro y digo sí, sí, sí. Otro movimiento es la humildad. La humildad es la que dice no sé, digo sí a cada instante, no sé lo que va a venir después. Cuando llega, bueno, digo esto es lo que llegó. Y ahí yo entro a moverme con ese amor del espíritu, que es el que sana y el que nos ayuda a ayudar. Solo desde ahí podemos realmente estar en servicio a la vida y ayudar a otros. Constelar no es que jugamos con los muñequitos como les dije y estamos como la jugada de ajedrez, cuál será el próximo movimiento y no sé qué. No, es dejarme llevar.
y no analizar. Ninguna constelación es igual a la otra y que si pasa esto tengo que hacer el otro. No, no, eso no, eso se lo tienen que olvidar. A ver, esto puede ser, a ver, esto sí, esperen que esto sí. ¿Cómo sé si estoy en el amor del espíritu? Recordemos que el amor del espíritu es una actitud interna, en la cual yo digo sí a todo tal como es. Es una actitud que desconoce el juicio y no sabe si algo debe existir o no. El hecho de que algo existe significa que fue pensado por el espíritu, tal como es, y así es amado. El espíritu no dice, esto sí y esto no. Eso lo decimos nosotros. El espíritu no sabe decir no, solo sabe sí. Está a favor de todo. Es un amor creador que permite que todo tome el lugar que le corresponde. El amor del espíritu no se pregunta si algo tiene el derecho de existir. Todos forman parte. ¿Cuáles son las consecuencias del amor del espíritu? Asentimos a todo, le dejamos el tiempo indicado a todo, no queremos ni extenderlo ni acortarlo, a nada le queremos quitar ni agregar algo, nada lo queremos mejorar. Fue creado por otra instancia y existe gracias a ello tal y como es. ¿Se puede sentir este amor? ¿O solo es pura existencia, un estar presente? Una existencia que asiente incluso a nosotros tal como somos y asiente al tiempo asignado a nuestra existencia. Para el amor del espíritu no existe ni más ni menos. Para él no existe ningún derecho mayor o menor. Para él todo va más allá. El amor del espíritu siempre está en movimiento creador. Y permitimos que nos lleve donde nos tiene que llevar. Tengo que buscar esta parte. Ah. Vamos a ver esto de la derecha y la izquierda que está acá, porque me parece interesante, para que podamos también comprender esto de lo que habla Hellinger, ¿no? Nosotros tenemos en acá en el coco, en el cráneo, tenemos el cerebro, ¿no? Que tiene dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y uno derecho. Son opuestos porque están separados por ese famoso cuerpo calloso y parece ser que nos dicen que los dos tienen una función diferente y vamos a tener dificultades en la vida si nos desenvolvemos más en un hemisferio que en el otro. La solución sería unirlos de tal forma que pudiéramos movernos en ambos al mismo tiempo. Y dice Hellinger, hace una cita de la Biblia que dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y luego sigue la parte confusa, porque dice, lo creó hombre y mujer. Si es que me permiten decirlo, Dios no separaba entre los dos hemisferios, sino que nosotros los separamos. A diferencia de Dios, hombre y mujer son cosas distintas para nosotros. Sin embargo, ni el hombre solo, ni la mujer sola fueron creados a imagen de Dios. Solo en conjunto corresponden a su imagen. El hombre cuando está solo está incompleto, solo la mujer lo completa. Empero, hace una diferencia entre el mismo y la mujer. Lo mismo ocurre con las mujeres.
El ser humano se completa al poder unir lo masculino como lo femenino dentro de sí mismo, en todos los sentidos, si logra la unidad. No es que es un capricho que yo tengo que unir estas dos energías, es que si yo no las uno, es que no puedo experimentar la unidad, o sea, experimento la separación, o sea, la enfermedad.